Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar conmigo, ya como es habitual, aquí desde nuestra casa, la Radio High, la 96.3 FM, para que desde Buenos Aires y hacia todo el mundo estemos compartiendo y tratando de beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá, para beber en estos manantiales precisamente y estas enseñanzas, para tratar de salir más ricos de este encuentro. Bueno, en el día de hoy, que corresponde al día 30 del mes de Nisan, del año 5783 del año hebreo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, te quiero recordar que el horario para prender velas de Shabbat está establecido a las 18 horas 05 minutos y el Shabbat termina mañana a las 19 horas. Siempre insisto a esto, de que este es el horario que yo doy, es para la ciudad de Buenos Aires, porque cada ciudad tiene un horario un poquitito diferente según sea la posición del sol. Así que, bueno, gracias por estar compartiendo conmigo en el lugar en el cual te encuentras, quizás manejando, ya apurate para llegar a casa, para escucharnos y, por supuesto, para el Shabbat. Así que, si ya estás en casa acomodando, gracias por estar escuchándome. Aquí, por supuesto, vamos a tratar de charlar temas muy importantes. Hoy vamos a hablar del número 8. A la gente que le gusta un poquitito el tema de la numerología, vamos a hablar un poco qué significa el 8, cuándo está presente. Así que, bueno, vamos a ver también, además, cómo esto puede impactar e impacta en nuestro devenir diario, en nuestra vida. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer un pequeño masajito al alma con una pequeña musiquita y ya estamos preparados para seguir con Reencuentro. Adelante con la transmisión y con la pequeña música. Vayehi, Yeshur Melech, Beit HaSefer Hashem. Vayehi, Yeshur Melech, Beit HaSefer Hashem. Kulanu yachad Shiftei Yisrael, Achdut B'Yam Yisrael, Ba'aguda achad, Yachad Shiftei Yisrael, Achshav Achdut B'Yam Yisrael. יחד כל ישראל יחד נבוא ביחד בשיר והלל נרקוד ביחד כולנו יחד אז יבוא מלך המשיח יחד כל ישראל יחד נבוא ביחד בשיר והלל נרקוד ביחד כולנו יחד אז יבוא מלך המשיח Vayehi, Bishur Melech, Beit HaSefer Hashem. Vayehi, Bishur Melech, Beit HaSefer Hashem. Kulanu yachad, yachad Shiftei Yisrael, Achdut B'Yam Yisrael, Ba'aguda achad, yachad Shiftei Yisrael, Achshav Achdut B'Yam Yisrael. כל ישראל יחד, נבוא ביחד בשיר והלל, נרקוד ביחד, כולנו
Bien, sabes que en la Torá hay una parte que específicamente habla del número 8 y se refiere al octavo día en el cual el varón es circuncidado. En el cual en este día la piel del prepucio va a ser circuncidada. Está exactamente en la Torá. Esto no solamente se conoce con el nombre de Milá, que quiere decir circuncisión, sino también como el Brit Milá, como es el pacto de la circuncisión. Porque esto es fundamental, porque aún antes del episodio del Sinaí, casi en el principio del judaísmo, la circuncisión representó una señal del pacto entre el Creador y Abraham. Ahora, uno, claro, se pregunta por qué la circuncisión. ¿Por qué desde el principio no fue un precepto más, un precepto entre tantos otros, sino que es, como es ahora, la verdadera señal del pacto de Dios con nosotros, y nosotros como pueblo con el Creador? Y otra pregunta, ¿y por qué en el octavo día? ¿Qué de particular tiene el octavo día? Hay una para allá, precisamente en la Torá, que se llama Shmini, que quiere decir 8, ¿no? El octavo día. El octavo día porque se refería también que cuando se hizo el santuario portátil en el desierto, que se llamaba Mishkan, se lo inauguró también en el octavo día. Claro, uno se pregunta, entonces tiene que haber una conexión entre estos dos eventos, que el Mishkan, ese templo portátil, se inauguró en el octavo día, y el número 8, que es el octavo día en el cual se hace la circuncisión para el varón. Claro, vamos a hacer un poquitito de comentarios, incluso de historia, ¿por qué no? En su momento había un encuentro entre un gobernador romano que se llamaba Tyrannus Rufus y con el famoso sabio Rabí Akiva, el famoso tzadik. Entonces el gobernador romano le preguntó le preguntó a Rabí Akiva, ¿cuáles obras son las mejores? ¿Las que hace el hombre o las que hace Dios? Y precisamente y en forma sorprendente, Rabí Akiva le dice, las mejores obras son las que hace el hombre. Entonces el gobernador romano le pregunta, pero mira los cielos y la tierra, ¿acaso un ser humano puede hacer algo semejante? Y ahí Rabí Akiva le contesta que la comparación que hacía el gobernador romano era improcedente. Porque dice, mira, crear el cielo y la tierra está claramente más allá de cualquier posibilidad humana. Entonces, Rabí Akiva le dice, dame un ejemplo de un tema que esté dentro de lo que el hombre puede hacer. Y entonces el gobernador romano Rufus le pregunta, ¿por qué practican la circuncisión? Y el rabino Akiva le dice, Rabí Akiva dice, sabía que ibas a hacer esa pregunta. Y es por eso que yo dije que las obras del hombre son mejores que las de Dios. Entonces, la Torá, la verdad, nos dice que durante 6 días el Creador creó el universo y el séptimo día descansó. Y el séptimo día lo declara sagrado, es el Shabbat. Pero su última creación, hecha el sexto día, ¿qué crea el sexto día el Creador? Crea al ser humano. Adán crea la humanidad. Cuando digo Adán, creo el primer hombre y la primer mujer. Según ya los sabios, en ese día, Adán y Eva, que en realidad es Javá, porque Javá tiene relación con la palabra hebrea de vida, Adán y Javá habían pecado por comer el fruto prohibido y fueron sentenciados al exilio del paraíso, del jardín del Edén. Pero sin embargo, el Creador retrasa la sentencia un día más para que puedan pasar el Shabbat en el lugar en el cual estaban. Cuando terminan ese día, Adán y Eva iban a ser enviados al mundo en la oscuridad de la noche. Pero Dios, ¿qué hace? Se apiadó de ellos y les enseñó a hacer la luz. Es por eso que aprendemos una vela especial cuando termina el Shabbat, que es la Havdalah, no solamente, por supuesto, que marca la finalización del Shabbat, sino también para mostrarnos que comenzamos la semana de labor con la luz que el Creador nos enseñó a hacer. La vela de Havdalah, entonces, representa la luz del octavo día, que marca, ¿qué cosa? El comienzo de la actividad humana. Así como el Creador comenzó el primer día de la creación con las palabras, que se haga la luz, así, al comenzar el octavo día, Dios también le mostró a los seres humanos cómo también los seres humanos podían hacer ellos la luz. Entonces, la actividad humana, lo que el hombre crea,
en realidad está concebida en el judaísmo en forma paralela a la creatividad de Dios. Y su símbolo precisamente es el octavo día. Es por eso que el Mishkan, el templo portátil, fue inaugurado en el octavo día. En consecuencia, hay un paralelismo total en el lenguaje que usa la Torá para describir la creación del universo y la creación del santuario. Porque la verdad que el santuario, el Mishkan, ¿qué era? Era una miniatura del cosmos, era un microcosmos, a punto tal de que el primer libro de la Torá, que es Bereshit, o Génesis, comienza, y Éxodo, que es otro libro, termina con historias de creación. El primer libro, de la mano de Dios, y el segundo, la creación por el pueblo judío. Entonces, ¿qué es el octavo día? El octavo día es cuando celebramos la contribución humana a la creación. Es por esto que la circuncisión también se lleva a cabo en el octavo día. Nosotros creemos que toda la vida viene del Creador. Todo ser humano lleva su imagen y su semejanza. Vemos a cada chico como un regalo del Creador, porque los niños son lo que Dios nos provee, que es el fruto del vientre, es su regalo. Pero ¿qué pasa? Pero se requiere también un acto humano. ¿Cuál es ese acto humano? La circuncisión. ¿Para qué? ¿Para qué? Para señalar que un varón judío entró en el pacto. Por eso se hace el octavo día, para enfatizar que el acto simboliza que la entrada en el pacto es un acto que realiza el ser humano, es un acto humano, así como fue el acto en el cual el pueblo judío, al pie del monte Sinaí, ¿qué dijo? Todo lo que ha dicho el Señor haremos y obedeceremos. Naseh benishma, haremos y obedeceremos. Entonces, esta es la naturaleza del pacto, este pacto específico que hizo Dios. Primero, con Abraham, después con Moshe y los israelitas. Y entonces aquí vemos la diferencia con el pacto universal que hizo el Creador con Noah y a través de él con toda la humanidad. Entonces, ese pacto, este es importante. Entonces, por eso te digo, también el número 8 está relacionado con lo que está más allá un poco de la naturaleza, porque 7 fueron los días de la creación y 8 es algo que está más allá a veces del entendimiento humano. Porque la verdad, ser judío también es pacto de es ser parte de un pacto muy particular, un pacto recíproco con el Creador. Porque Dios nos llama, nosotros respondemos. Dios empieza el trabajo. ¿Y qué pide? Que lo completemos. Esto es lo que representa la circuncisión. Dios no hizo que los chicos nacieran circuncisos. Así lo dice Rabbi Akiva. Porque nos dejó a nosotros intencionalmente este acto, que esta señal del pacto sea para nosotros. Entonces, acá empezamos quizás a entender un poquitito más la conversación que hay entre Rabbi Akiva y el gobernador romano Tyrannus Rufus. Para los romanos y los griegos y todo el mundo antiguo en general, los dioses ¿dónde se encontraban? Básicamente en la naturaleza. Para ellos estaba estaba en el sol, en el mar, en el cielo, la tierra, etc. Pero en el judaísmo, Dios está más allá de la naturaleza. Por eso, para nosotros, no todo lo natural es bueno. La guerra es natural, claro. El conflicto es natural. La competencia violenta, a veces en un grupo para ser el macho alfa, es natural. Pero los judíos creemos que nosotros fuimos puestos en este mundo para mejorarlo. A los romanos, por ejemplo, la circuncisión les parecía extraña. ¿Por qué? Porque era antinatural. Entonces ellos decían, ¿por qué no celebrar el cuerpo humano así como lo creó Dios? Pero Rabbi Akiva le explicó al gobernador romano que Dios valora la cultura, no valora solo la naturaleza. El trabajo del hombre también lo valora, no solamente el trabajo de Dios. Y fue por estas ideas que dejó esta creación inconclusa. ¿Para qué? Para que nosotros, los seres humanos, podamos ser socios en esta terminación. Para que respondiendo a los mandamientos que Él nos dio, nos volvamos más elevados, más refinados. Claro que el Creador celebra nuestra creatividad,
y asiste sobre la marcha a los primeros humanos, haciéndoles hacer la luz, que hizo el judaísmo único en su fe en el Creador y en la fe de Dios en el hombre. Y todo esto está implícito en la idea del octavo, el número 8, este octavo día en el cual Dios arrojó al hombre al mundo para ser su socio en la creación. Ahora, claro, uno se pregunta, ¿por qué esto está en consecuencia simbolizado en el acto de la circuncisión? Porque, por ejemplo, uno diría, si Darwin estuviera en lo cierto, el más primario de los instintos humanos es el de buscar transmitir los genes a la generación siguiente. Pero la circuncisión, ¿sabes qué simboliza? Simboliza el concepto de que hay algo más elevado que la naturaleza. Pasar nuestros genes a la generación siguiente no debería ser un instinto ciego, solamente una pulsión. El pacto abrahámico, el pacto de Abraham, ¿estuvo basado en qué? Estuvo basado en la fidelidad, en la consagración del amor, absolutamente, en este caso, sellando el pacto del ser humano con el Creador. Claro, Dios creó la naturaleza física, esa naturaleza que está regulada por la ciencia. Pero Dios, ¿qué nos pide? Nos pide que seamos también socios, nos pide que seamos co-creadores junto con Él. ¿De qué cosa que nos pide que seamos co-creadores? De la naturaleza humana. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, uno se pregunta, ¿con quién estaba hablando? ¿Por qué dice, hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿Con quién estaba hablando? ¿Sabes con quién estaba hablando Dios? Dios estaba hablando con el hombre mismo. Dios le dijo al hombre, hagamos. ¿Qué quiere decir hagamos? Tú y yo, juntos, hagamos al hombre juntos. Y el símbolo de esta creación conjunta es el número 8, es el octavo día, es el día en el cual Él nos ayuda a comenzar un mundo que esté pleno de luz y pleno de amor. Adelante. אדם נופל לפני שהוא שוקע בתפילה קטנה חותך את הדממה שמע ישראל אלוקיי אתה הכל יכול נתת לי את חיי נתת לי הכל וכשהלב שותק הנשמה זועקת שמע ישראל אלוקיי עכשיו אני לבד חזק אותי אלוקיי
חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אלחי. הכאב גדול ואליה מבחר, עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי Bien, continuamos con esta charlita que me parece que trae enseñanzas muy, muy importantes. Vamos a hablar un poquitito y vamos a ver de luego cómo se va relacionando absolutamente todo. Vamos a hablar un poquitito de un tema fundamental. ¿Vos sabés que la historia de la humanidad en parte es la historia de la idea del amor? Incluso podemos rastrear, hay un pasaje muy importante en un libro de uno de los grandes profetas de la Biblia, que es Oseas. Oseas. Esta persona vivió en el 8º siglo de la era antes de la era común. Antes de la era común. El reino de Israel había estado dividido desde la muerte del rey Salomón. Estaba el reino del norte, particularmente ahí vivía Oseas. Y había transcurrido un periodo de paz, un periodo de prosperidad, y después de un periodo de paz y prosperidad vino un periodo de caos descontrolado, un periodo de idolatría. En aquella época, estoy hablando aproximadamente entre el año 747 y 732 antes de la era común, había no menos de 5 reyes, que eran el resultado de una serie de intrigas y luchas sangrientas de poder. Porque el pueblo también se había tornado permisivo. No hay fidelidad o amabilidad y no hay conocimiento de Dios en la tierra, maldiciones, matanzas, etc. Así está escrito. Entonces, este profeta Oseas sabía que el destino del pueblo judío dependía del sentido de la misión. Claro, él era fiel a Dios y también era fiel a Dios y uno puede hacer cosas enormes, extraordinarias. Sin embargo, había una dificultad para sobrevivir a grandes predadores políticos de aquella época. Entonces, en aquel momento Dios le dice al profeta que se case, por ejemplo, escucha esto, con una prostituta y vea lo que se siente tener un amor traicionado, porque solamente entonces, o sea, va a tener una mirada del sentido de la traición del pueblo de Israel al Creador. Porque claro, el Creador nos libera de la esclavitud, nos trae hacia la tierra, y ahí el Creador vio que se olvidaron del pasado, abandonan el pacto y le rinden culto a dioses extraños. Pero sin embargo, el Creador no podía abandonarlos, a pesar del hecho de que el pueblo lo había abandonado al Creador. Este es un pasaje muy importante, porque va llevando a la asombrosa afirmación de que más que lo que el pueblo judío ama a Dios, es Dios que ama al pueblo judío. Porque la verdad que la historia del pueblo judío es una historia de amor. ¿Entre qué cosa? Entre la fidelidad del Creador y su pueblo, y este pueblo a menudo sin fe. Aunque Dios algunas veces está enojado, el Creador no puede más que perdonar, porque Él los tomará y los llevará a una segunda luna de miel, para que el pueblo vuelva a renovar estos votos matrimoniales. Entonces, esto es absolutamente muy importante. Hay una relación entre masculino y femenino, hay una relación entre poder y dominio, entre pertenencia y control, y entre confrontar, así como el pueblo judío confrontó al Creador, también hay una confrontación a veces entre el hombre y la mujer. Entonces, hay que ver, conceptuar la relación entre el hombre y la mujer. Entonces, a veces para entender el concepto de la traición, por eso aquí está escrito, que Dios le dice al Creador, casate con una prostituta y vas a poder entender lo que se siente con un acto de traición. Entonces, aquí podemos también entender por qué el símbolo del pacto de la circuncisión, que es el mandamiento dado un mandamiento dado precisamente en esta parashá de la semana, que es Tazriá, para que la fe sea más que el culto del poder.
Para que sea más que culto del poder, la fe tiene que afectar lo más íntimo de la relación entre el hombre y la mujer. Porque en una sociedad fundada en el pacto, las relaciones entre el hombre y la mujer se construyen sobre algo más importante y más suave que la dominación masculina, más importante que el poder masculino, que el deseo de poseer, de controlar. Entonces, hay que entender esto, absolutamente. Entonces, el amor de un esposo por su esposa, por ejemplo, es a su vez un amor que es moral, personal, apasionado. Es lo más cerca que lo podemos tener para entender el amor de Dios por nosotros y nuestro ideal de nuestro amor por Él. Cuando el profeta Oseas dice, tú conocerás al Señor, él no quiere decir conocimiento en un sentido abstracto. Quiere decir el conocimiento de la intimidad, el conocimiento de la relación, el toque mediante el cual dos seres, a través de este encuentro, pueden llegar a tener una absoluta y total conciencia uno del otro. Y esto está así establecido en, en el Cantar de los Cantares, el Shir HaShirim, esa relación humana y esa expresión mística, el amor entre la humanidad y el Creador. Por eso en el judaísmo decimos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Claro que estamos hablando de relación entre hombre y mujer, entre novia y novio, entre pueblo y el Creador. Y el judaísmo desde el principio hizo una conexión entre la sexualidad y la violencia por un lado, y la fidelidad marital y el orden social por el otro. No es por casualidad que el matrimonio se ha llamado en el judaísmo Kiddushin, que quiere decir santificación, así como el pacto en sí mismo. El matrimonio también es una promesa solemne de ¿qué cosa? De lealtad entre dos partes. Cada uno reconoce la integridad de la otra, honra las diferencias, incluso cuando se unen para traer una vida nueva. El matrimonio es a la sociedad lo que el pacto es a la fe religiosa. Una decisión a hacer el amor, no del poder, riquezas, sino hacer del amor el principio de la vida. Así que, entonces, así como la espiritualidad es la relación más íntima entre nosotros y el Creador, también lo es el sexo en su más íntima relación entre nosotros y la otra persona. La circuncisión es el eterno signo de la fe judía, porque une la vida del alma con la pasión del cuerpo, recordándonos que ambos deben ser gobernados por la humildad, la autorrestricción y el amor. Entonces, este Brit Milá tiene que ayudar a transformar la posesión, que sería esa posesión como el compañero dominante, transformar a este dominante en un esposo amoroso, así como el Creador le dice al profeta Oseas que esto es lo que él busca en su relación con el pueblo del pacto. La circuncisión, en definitiva, convierte la biología en algo espiritual. El impulso masculino de reproducirse se convierte de esta manera en un acto de alianza de mutuo acuerdo y afirmación mutua. Y esto fue un giro decisivo en la civilización humana, así como el monoteísmo abrámico mismo. Entonces, hay que abandonar el poder como la base de la relación y cambiarlo por ¿qué cosa? Alinearlos con un amor que incluso que pueda mover el sol y las estrellas. Y la circuncisión finalmente es la expresión física de la fe que vive en el amor. Adelante. Shalabi.
הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אוהב מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל עוד תלמד לתת לגלות סודות בסתר להתיר את צווח הקשר כשהלב בך נצבט מכל חיוך, מכל מבט אתה נזהר, אתה יודע וחוץ ממך איש לא שומע נוסע בין הדקות וממלא שעות פנויות לתת את הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אוהב עוד תלמד לתת עם כל השינויים נרקום איתה סיפור חיים ולעבור ימים קשים במצוקות וריגושים תמיד לדעת לוותר ואת הטעם לשמר לתת את הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אוהב עוד תלמד לתת Bien, viste que todos los seres humanos siempre hablamos
por lo menos lo declaramos, que hay que refinar la personalidad, refinar el espíritu. Habrás escuchado también que se cuenta el Homer. ¿Qué es el Homer? ¿Qué significa contar el Homer? Bueno, en el judaísmo se habla y está escrito que hay 49 portales de impureza y hay 49 portales de sabiduría. También hay un portal número 50, un escalón 50, que ese portal de la sabiduría o de bondad la alcanzó únicamente Moshe después que se fue de este mundo físico. Entonces, ¿qué era el Homer? Ahora, el Homer en realidad era una medida de cebada que se llevaba como ofrenda cuando existía el templo de Jerusalén. Ahora vamos a volver sobre el tema y vamos a ver qué relación tiene contar el Homer desde el segundo día de Pesaj, que son 49 días que se van a contar desde el segundo día de Pesaj para refinar nuestra personalidad para recibir la Torá, que va a suceder el día 6 del mes de Sivan. Estos 49 días, cuando se cumplen, llegamos a la felicidad de Shavuot, que quiere decir semanas. Cada semana tiene 7 días. Y 7 por 7, 49, y ahora lo vamos a comentar un poquitito. Hoy más que nunca toda la gente está buscando el sentido de la vida. Algunos buscan respuestas en meditar, otros en libros de autoayuda, otros en yoga, en terapia, etc. Pero hay una respuesta muy antigua, que nos fue entregada hace más de 3.300 años en el monte Sinaí, que se llama Torah. ¿Qué quiere decir Torah? Torah significa instrucción, porque la Torah y las historias son en realidad las historias de nuestras vidas, que son un plano maestro espiritual. La Torah es un plano maestro espiritual que va alumbrando estas capas y dimensiones de nuestra psiquis y de nuestra alma. Cada evento que está relatado en la Torah refleja una parte de nuestra personalidad interior. Y a través de los preceptos nos están enseñando cómo concretemos o podamos concretar nuestro potencial de acuerdo a las instrucciones que Dios nos dio y con instrucciones con las cuales Dios nos creó. Entonces hay que descifrar el código de la Torah. Hay un mensaje, hay algo oculto, hay un mensaje personal para nosotros. Hay un mensaje personal y espiritual y profundo. La verdad que el pueblo judío recibió la Torah el día 6 del mes de Sivan del año 2448 del calendario hebreo. Faltaban 1313 años todavía para la era común. Pero la entrega de la Torah, el proceso, comenzó en verdad 49 días antes de poder recibirlo. Estos 49 días se denominan Sefirat HaOmer. ¿Qué quiere decir? Contar el Homer. Porque está establecido precisamente en el libro Levítico. Dice que hay que contar el día en que habéis traído el Homer como ofrenda. ¿Y qué era? El Homer era una ofrenda de cebada. Se traía durante 49 días, hasta que llegue Shavuot, que era el día número 50. Ahí se festejaba el recibimiento de la Torá en el monte Sinaí. A pesar de que el templo primero y el segundo los templos fueron destruidos, continuó la costumbre de contar el Homer. A partir de la segunda noche de Pesaj, cada uno de estos 49 días que van enlazando a Pesaj con Shavuot, se cuentan con una progresión ordenada. Ahora, ¿cuál es el significado? Si tenemos 49 portales de la impureza, la idea es que en cada día indaguemos en nuestra propia psiquis, limpiando nuestro portal de impureza para poder avanzar a un portal de sabiduría. Ahora, ¿qué relevancia podés preguntarte tiene esta cuenta en la actualidad? ¿Y cómo esto se puede aplicar para explorar las dimensiones espirituales e internas de nuestras almas? La respuesta más profunda se encuentra en el éxodo de la nación judía de Egipto. Por ejemplo, Mitzrayim, ¿qué quiere decir? Quiere decir Egipto en hebreo, claro, pero también significa limitación, también significa frontera, y representa las maneras de conformarnos o definirnos que nos restringen y que van coartando nuestro libre movimiento, nuestra libre expresión y el crecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir dejar Egipto? Dejar Egipto quiere decir dejar la limitación, dejar las restricciones.
porque los judíos pasaron 49 días después de dejar Egipto en el desierto, preparándose espiritualmente para la experiencia más formidable de todos los tiempos. ¿Cuál era esa experiencia? La entrega de la Torá a Moisés y a los judíos en el monte Sinaí. Entonces, este periodo de 49 días fue establecido para refinar el carácter. Entonces, como te digo, durante 49 días los judíos subieron de a un peldaño por vez, por día, ascendiendo por esta escalera emocional hacia una pureza más elevada. Este periodo de refinamiento de carácter tiene tanta importancia hoy como la tuvo hace más de 3.300 años. Porque así como fuimos esclavos en Egipto, también somos esclavos de nuestras personalidades, impulsados por fuerzas a veces sobre las cuales a veces parecemos no tener control. Entonces, contar el Homer nos invita a pensar, y ahora voy a hablar un poquitito también y desarrollarlo, cómo recuperar el control de nuestras emociones. ¿Cómo puedo yo dominar las emociones? ¿Cómo puedo refinar mi carácter? De una manera que esté basada en las verdades eternas. Entonces, la cuenta del hombre es un proceso que tenemos que recrear continuamente en nuestras vidas. Pues sabes que la Kabbalah habla de que el alma tiene poderes. Tiene poderes intelectuales y el alma tiene poderes emocionales. Los poderes intelectuales son 3 y los poderes emocionales son 7. 7. Los poderes emocionales que tiene el alma son básicamente los siguientes. Uno es, en realidad en hebreo sería Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Ot, Yesod y Malhut. Vamos a ver uno por uno. Gesed, el número 1. ¿Qué quiere decir? Amor y benevolencia. Tenemos en nuestra alma amor y benevolencia, pero también en nuestra alma también un poder emocional está la Geburah. ¿Qué quiere decir Geburah? Es el segundo poder emocional del alma. Está relacionado con la justicia, con nuestra disciplina, con nuestro temor. También lo que existe en nuestra alma. Hay otro poder emocional del alma que es el número 3, que es Tiferet, que sería la armonía, la compasión, la belleza, no la belleza física. La belleza es la idea, es la mezcla perfecta de el amor y la disciplina. No podemos vivir una vida únicamente de amor sin disciplina, ni disciplina únicamente sin amor. El número 4, poder emocional, es Netzach, que quiere decir persistencia, ambición, fortaleza. El número 5 es Ot, que es humildad o esplendor. El número 6 es Yesod, que es cohesión, fundamento. Y el número 7 es Malhut, que quiere decir nobleza, soberanía, liderazgo. Entonces, cada semana, la primera semana, después del segundo día de Pesaj, la primera semana nos estamos dedicando a preguntarnos cosas acerca de nuestra actitud con el amor. La segunda semana es evaluar día por día nuestra actitud con el segundo poder emocional del alma, que es Geburah, que es disciplina, restricción, etc. Y así, en cada una de las 7 semanas, vamos analizándonos. Claro que cada poder del alma se relaciona con los otros 7. De ahí viene la mezcla de los 49 días. Porque para recibir la Torá tenés que tener un proceso de refinamiento y limpieza espiritual para que vos puedas estar en un portal elevado para poder recibir la Torá. Y ahí a los efectos hay preguntas que uno tiene que hacerse cuando tiene que investigar su propio carácter. Por ejemplo, estamos ahora en la segunda semana, podríamos decir que estaríamos tratando de analizar lo que sería la Geburah. ¿No es así? Entonces, ¿por qué decimos el amor combinado con la disciplina? Porque el amor, por ejemplo, vos, por ejemplo, querés a otra persona, pero antes de criticar hoy a alguien, por ejemplo, pensalo 2 veces. Si lo critico a alguien, ¿lo hago por preocupación y amor o lo critico simplemente por una maledicencia? Por así decirlo. Y así hay ejercicios que están escritos que son una invitación a que nosotros dialoguemos para con nosotros a ver de qué manera, porque no es contarlo solamente ritualmente, que hay una manera de contarlo, sino que investiguemos y buceemos en nuestra alma para llegar limpios, elevados. Entonces, como te dije, por ejemplo, la primera semana era el amor, el atributo del amor. Tenemos que analizar qué pasa con el amor dentro del amor.
¿Qué pasa con el amor, con la restricción? ¿Qué pasa con el amor cuando tiene que tener armonía? Y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros vamos elevándonos, analizándonos, a muchos psicólogos dicen que muchas cosas vienen de todo esto, y es verdad, cómo vamos creciendo y analizando nosotros en nuestra relación con la vida. Por eso digo que la Torá, que quiere decir instrucción, es un código de instrucción para todos y cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. No es un libro de historia la Torá. Como libro de historia no sirve, porque ni siquiera sigue un orden cronológico. Como libro de geografía tampoco, porque a veces hay referencias que no están especificadas, con las cuales uno no puede estar seguro de a qué lugar exactamente se refiere. Es una instrucción para caminar en este camino de la vida. Y que, como está escrito, si estás enganchado desde arriba, seguramente aquí abajo no te vas a caer. Bueno, yo sé que fueron conceptos muy fuertes. Fíjate la importancia que tiene todo el hecho psicológico, cómo la Torá invita a... No es un ritual mecánico, no es un ritual mecánico. La mecánica desprovista de contenido no sirve para nada. Es necesaria, pero no. Entonces tenemos que ejercitarlo para ver cómo estas enseñanzas van a mejorar nuestra psiquis, nuestra alma. Entonces, por eso te digo, el alma tiene poderes intelectuales, que son 3, que son sabiduría, entendimiento y comprensión. En hebreo sería Jochma, Binah y Dat. Y después están los 7 poderes emocionales que tiene el alma, que tienen que ver con lo terreno. En realidad, los 7 poderes emocionales tienen que ver con los 7 de la creación. Y 7 profetas lo trajeron a la tierra en cada uno de estos días. Es así como cada profeta está relacionado con un aspecto de este poder emocional del alma. Pero vamos a seguir charlando a través de todas estas semanas y los próximos encuentros. Ya por el horario determinado, ya me corresponde terminar, cerrar el programa del día de hoy, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por haberme acompañado, y les deseo lo mejor y que el Creador derrame sobre todos ustedes la mayor de las bendiciones en el lugar en el cual se encuentren. Shabbat Shalom, un mevoraj para todos ustedes. Hasta la próxima semana. דברים קטנים, דברים פשוטים, וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות, ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.
הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר, למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, אהיה חזק חבר, אהיה חזק, הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. Transmite